Para ser sano hay que ser feliz, ser libre y ser solidario. De esos temas nos ocupamos cada semana. Recuerden que primero la salud. Nos vemos en Metro. Sección Salud, lunes a las 18:30. Hola, ¿cómo está? ¿Se acuerda cuando le decía la única jubilación segura es la del Estado? Bueno, eso ya se concretó. Ahora tenemos que luchar por una seguridad social para todos los argentinos. Nos vemos en Metro. Seguridad Social y Estado, los martes a las 18:30. La Posta, un programa de los trabajadores universitarios, porque entendemos que la universidad pública puede ser mucho más interesante de lo que en realidad crees. Cómo se enseña, de qué manera, en qué lugares, todo está en La Posta, porque creemos que la universidad pública es el mejor lugar del mundo para hacer del mundo un lugar mejor. Nos vemos en Metro. La Posta, lunes a las 19. A continuación, nos vemos en Metro. Bueno, y seguimos en Acción Urbana. Estamos pasando este invierno con muchas situaciones de déficit en la ciudad de Buenos Aires. Mucha gente sigue en situación de calle y verdaderamente no es que sea el único tema de violación de derechos humanos en la ciudad, pero es un tema que nos preocupa y nos ocupa especialmente cuando estamos con frío, en una situación de personas que están en verdadera desprotección y riesgo de vida. Pero el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar sobre los derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires. Tanto a nivel internacional, tratados internacionales en materia de derechos humanos que la Argentina ha suscrito, ratificado, no le queda a Argentina ningún tratado por ratificar en materia de derechos humanos, tampoco quedan mecanismos para la protección de los derechos humanos que la Argentina no suscriba, pero fundamentalmente en nuestra ciudad, a pesar de nuestra constitución garantista que redactamos en 1996, poniendo que todos los derechos económicos, sociales, culturales son directamente operativos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen que estar reglamentados, que no hace falta una ley, que los derechos humanos son universales, o sea que no importa dónde naciste, cuál es tu sexo, raza, religión, origen étnico. Todas las personas en cualquier lugar del planeta y en cualquier lugar de nuestra ciudad de Buenos Aires gozan de los mismos derechos. Y especialmente nos preocupa y nos ocupa los derechos económicos y sociales, porque en la ciudad de Buenos Aires hemos vivido un retroceso en materia de educación pública, en materia de salud pública, en materia de vivienda, que se materializa en la subejecución presupuestaria o en presupuestos decrecientes en materia de vivienda, en materia de infraestructura escolar o infraestructura en materia de salud. De esto vamos a estar hablando fundamentalmente en el programa de hoy con algunos de nuestros invitados.
Bueno, y estamos con los invitados de hoy hablando de derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires y de la distancia que hay entre lo que dice nuestra Constitución de la ciudad, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y lo que ocurre en la práctica. Para esto nos acompañan Alicia Andriossi, ella es de la organización Mujeres en Calle, también está con nosotros Marcelo Castillo de Proyecto 7, Dalila Antúnez de ASIG y Dante Mancilla del Centro Monteagudo. Bueno, yo les agradezco mucho. Hoy, 26 de agosto, es el Día Mundial de la Solidaridad. Y para nosotros es muy importante poder dedicar este día a hablar de los derechos humanos, porque ya no se trata simplemente de un tema de solidaridad, y mucho menos de beneficencia, como muchas veces todavía se ve en algunos temas, como son la responsabilidad social empresaria o la apelación a valores morales. Acá estamos hablando de tratados internacionales, de la Constitución y de la ley y de derechos. O sea que cuando, por supuesto, es bienvenida toda ayuda, toda colaboración, toda persona que se acerca a otro ser humano y que se preocupa por cómo está otro de buena voluntad. Pero acá hablamos de un Estado presente o de un Estado ausente. Y en ese sentido, me gustaría conocer algunas de las reflexiones o de las situaciones que ustedes saben y conocen en relación a los derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo. Bueno, lo que te puedo decir un poquito, comentarte un poquito de lo que es, estamos hoy por hoy, la lucha, que también es importante, es todo de derechos humanos, entonces es con la gente en situación de calle, más allá de asistir, y bueno, sacamos algo que de repente estamos en común con distintas organizaciones, que entablamos el Espacio Mujica, con más de 50 organizaciones, voluntarios, profesionales, un colectivo donde estamos en la problemática. Más allá, es una de las partes de la problemática a nivel humana. Hay varias, ¿no? Bueno. Pero nosotros habíamos sacado una ley de la ciudad que había sido bajo el impulso del Proyecto 7, que yo trabajé desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, porque se había hecho un catálogo de derechos de las personas en situación de calle y su derecho a la ciudad, el acceso a la educación, a la salud. ¿Qué decía esa ley? La ley es la 3706, es la que, es que toda persona que se encuentre en situación de calle, supuestamente era gente que esté en situación de calle o en riesgo de situación de calle, tiene que ser asistida, supuestamente. Bueno. ¿Por qué Macri vetó esa ley? ¿Qué dice en el veto? Y en el veto, el veto es bastante problemático porque, hoy por hoy, estamos bastante medio en un desbarajuste porque estamos arreglando con el tema de Espacio Mujica, organizarnos porque supuestamente ahora ¿cómo se dice? Reglamentó un artículo, y la ley tiene supuestamente 8 o 9 artículos, pero no es el esencial, es una puerta. Bueno, estamos en mesa de conversación a acomodar eso. Entonces, así que, más allá de lo que nosotros digamos, lo que esté puesto, está todo en el aire, porque hoy por hoy con el tema de lesiones y todo eso, así que nos sirve mucho, entonces nosotros queremos ir a lo más fundamental, que es buscar que se reglamente totalmente la ley y que se respete para todas las personas en riesgo, situación de calle, o así sea, o que esté en situación de calle, asistir a la persona. ¿Cómo ven ustedes esta situación de el accionar del gobierno de la ciudad con los que menos tienen o con los más vulnerables? Porque pasó con la UCEP en relación a agarrar las cosas de la gente de la calle y digamos, arrancar las cosas de la gente, reprimir. Pasó en el Borda con la Metropolitana por hacer un edificio, más allá de la discusión de si corresponde ahí, no corresponde ahí, el juicio, digamos, violentar, ejercer hasta la violencia en relación a los vulnerables cuando se manifiestan, cuando protestan, cuando la persecución, digamos, y la violencia contra los más vulnerables, ¿no?
Yo pienso que es una cuestión política e ideológica del PRO. Y es una constante el no respeto a los derechos humanos. Y en cuanto, o sea, por todo lo que se ha venido viendo a través de los años en que hace que está este gobierno. Y en cuanto a la gente en situación de calle concretamente, bueno, permanentemente ha sido una violación a los derechos de las personas en situación de calle, ¿no? Como usted dice, con los CEP, con la represión a familias incluso en Plaza Congreso, en muchos lugares, ¿no? Esta política de derechos humanos, evidentemente que está ausente en este gobierno, a raíz de su pensamiento, de su filosofía política e ideológica, ¿no? Es un permanente violación a los derechos humanos. Hay como un doble discurso, porque no hay ningún político en campaña, ni nadie que vaya a decir que está en contra de la educación, o en contra de la salud, o en contra de que haya viviendas, pero una cosa es el discurso, y otra cosa es la práctica. Ustedes, por ejemplo, que llevan varios temas de derechos económicos y sociales, en el ámbito educativo lo han palpado porque se dice una cosa, se hacen avisos y spots publicitarios con una cosa, pero después en la realidad las vacantes en las escuelas no están, las construcciones no se hacen en tiempo ni en plazo. Ustedes llevaron adelante la lucha por los jardines, por las escuelas infantiles y también en contradicción con estos subsidios que se dan a ONGs como para reparar que no hay vacantes en las escuelas, ¿no? Sí, AFIG hizo una acción judicial hace varios años, una acción de amparo colectivo para que el gobierno de la ciudad resuelva los problemas de falta de acceso al nivel inicial, que es el nivel que comprende los 45 días a los 5 años. Y la verdad que lamentablemente, actualmente, después de incluso haber firmado un acuerdo con el gobierno, verificamos que es muy poco lo que se ha avanzado para resolver el problema. Se han construido algunas escuelas, pero no es lo suficiente para resolver el problema, y esto ocurre pese a que la ciudad cuenta con recursos para hacerlo. Nosotros analizamos todos los años la asignación y la ejecución presupuestaria de lo destinado a infraestructura escolar, y vemos que realmente se subejecutan muchos millones por año que realmente serían suficientes para resolver el problema y para que todos los chicos accedan a una vacante en el nivel inicial, con todo el efecto redistribuidor que esto tiene y la manera en que resuelve la situación de muchas madres y padres que necesitan salir a trabajar, etcétera, y sin embargo hoy no tienen una vacante en el nivel inicial y no se resuelve no por falta de recursos. Si uno ve las prioridades, aparte ve que espacio público, desarrollo urbano, se llevan la mayor parte de los recursos y ahí sí se ejecuta el 100% de lo asignado. Recordemos que hay varios proyectos de ley presentados. Yo tengo 3 proyectos presentados en materia de educación inicial para generar un relevamiento en relación a vacantes, porque es dinámico, es permanente, no sabemos, digamos, podemos hacer una estimación de cuántos niños van a necesitar vacante en función de cuántas familias en un determinado nivel de edad y sobre todo si van a estar en tales barrios o en tales otros, pero hoy hay una demanda explícita de por lo menos 6.000 vacantes insatisfechas y nosotros estamos calculando que hay 100.000 niños y niñas entre 45 días y 5 años sin cobertura de educación inicial, porque hay 200.000 niños y niñas de 45 días a 5 años, de los cuales muchos de 5 o de 4, algunos acceden, pero sobre todo los más desprotegidos son los niños de 45 días a 3 años. Y eso no se resuelve ni con guardaniños, ni con ONG subsidiadas. O sea, una cosa es la Argentina de la época de la crisis, donde 3 mamás o 5 mamás se juntaban y salían 4 a trabajar y una se quedaba a cargo de los chicos, y está muy bien las formas de colaboración entre mamás o en los barrios, pero eso cuando hay recursos del Estado y cuando estamos con presupuestos multimillonarios como el de la Ciudad de Buenos Aires,
debe ir encauzándose hacia el sistema educativo, en la escuela, los niños, etcétera, etcétera. Incluso llegó hasta la Corte esta causa, y la Corte ordenó al gobierno de la ciudad. ¿Y qué grado de incumplimiento hay y qué respuestas hay? Porque ustedes también se deben cansar de llevar un juicio. ¿Cuántos años? Y el juicio empezaba a fines del año 2006. Ajá, o sea que estamos hablando de 7 años de juicio. Sí. Sí, 7 años de juicio, las escuelas no aparecen y el presupuesto no se ejecuta y se ponen las 30, hay multas al ministro, algo. ¿Qué se hace? Recientemente hubo una audiencia judicial porque, bueno, lo que está sucediendo ahora es que se está ejecutando un acuerdo por el cual el gobierno se comprometió ante el Tribunal Superior de Justicia a resolver el problema y se comprometió a hacer cierta cantidad de obras y a hacer un plan de obras adicional a las ya comprometidas para resolver el problema hacia fines del 2012. Estamos en 2013 y obviamente el problema no se resolvió. Y bueno, nosotros hicimos presentaciones ante la justicia en el contencioso administrativo de la ciudad para que ejecute el convenio, para que aplique sanciones, para que intime al gobierno a que cumpla, y ahora el gobierno pidió un nuevo plazo para decir de qué forma van a dar cumplimiento a lo comprometido, que está venciendo dentro de en poco tiempo, pero bueno, sí, nosotros pedimos a la justicia que tome medidas y bueno, supongo que ahora con la contestación del gobierno se va a resolver nuestro pedido, a ver si se aplican sanciones o no. Al tanto, sí. A ver cómo sigue, pero realmente es grave lo que pasa en la educación, no solo en la inicial, porque también tuvimos situaciones de déficit de infraestructura en escuelas, pretendían cambiar de alguna manera lo que era la dieta en los comedores por una dieta con menores ingredientes o calorías. Hay una fuerte resistencia de los movimientos sociales, de los trabajadores de la educación, de los secundarios, pero pareciera que si no hay organización social y resistencia, no es que las cosas avanzan o se cumplen, o hay judicialización y una ONG que lleva a juicio, o hay fuerza social que tiene que estar en lucha, ¿no? Y con las mujeres, particularmente a mí me preocupa la situación de violación de derechos de las mujeres en general, porque además todos sabemos que en situaciones de precariedad es mucho más o desempleo hay mayor vulnerabilidad por temas de salud, de embarazo. ¿Qué pasa con las mujeres en vulnerabilidad en la ciudad? Si hablamos de situación de calle, indudablemente está mucho más expuesta a cualquier cuestión de violencia, de robo, de agresión sexual, de discriminación. Las mismas organizaciones, yo diría un tipo de discriminación pasiva, las mismas organizaciones sociales que atienden a los problemas de calle, de hecho introducen algún mecanismo discriminatorio. Por ejemplo, es muy fácil para un hombre conseguir afeitadoras que para una mujer conseguir apósitos. Todos los lugares donde puede ser mujer asistencia tienen afeitadoras descartables. No todos tienen apósitos. Por ejemplo, no conozco en ninguna institución, puede haber alguna, que tenga bidet. Es un elemento habitual en la higiene íntima de una mujer en la edad reproductiva. Eso no existe. Y en general es mucho más difícil acceder a una salida genuina de la situación para una mujer. La única salida genuina que yo conozco es el trabajo. Desde la calle trabajar es muy difícil. Conseguir trabajo los compañeros lo pueden. Es muy difícil conseguir trabajo. Para una mujer mucho más. Sin embargo, digamos, la sanción de la ley implicó un avance. La persona en calle pasó a ser un sujeto de derecho. En ese aspecto el veto de Macri, que fue realmente el artículo 5º, no enervó el corpus normativo general, el espíritu de la ley. Perjudicó en cuanto a ese artículo que se refiere a que es un espacio público. Entonces, si les interesa, pues una breve reflexión sobre la forma en que se puso el veto de ese artículo puntualmente. Entonces, yo he hecho una redacción, era el proyecto de ley, la propuesta nuestra, muy amplia, en cuanto a que precisamente apuntaba a prevenir y desmantelar los desmanes de la UCEP. En la negociación éramos minoría, el PRO tenía mayoría en ese momento en la negociación, sin embargo, en aquel momento la entonces diputada Stanley, que presidía la Comisión de Desarrollo Social, se mostró relativamente abierta a la discusión.
ese artículo fue materia de objeción, no solamente por parte del PRO, sino bueno, por otros sectores que lo veían como que bueno, cualquiera podía, hasta la policía cívica, por ejemplo. Otro planteamos el acceso abierto, igualitario y participativo al espacio público. Esto incluía el mobiliario urbano y, por ejemplo, de la coalición cívica, bueno, pero entonces que pongan de acuerdo a los fines a los que fueron creados. Claro, el Banco de la Plaza se puso para que la gente se siente. La gente que no tiene vivienda duerme en el Banco de la Plaza, con lo cual eso ya implicaba una contradicción desde el punto de vista de análisis fáctico, de la normativa y de acciones concretas a las cuales se aplicaba. Por el camino, cuando estaban transcurriendo el plazo necesario para la promulgación automática o el ejercicio por parte del Ejecutivo de la Ciudad del derecho del veto, se produce el episodio que todos recuerdan seguramente del Indoamericano. Fue una cuestión de que, si bien se produce en Ciudad de Buenos Aires, tuvo alcance y repercusión nacional y hasta internacional. Evo Morales convocaba desde Bolivia a los bolivianos que desocuparan rápidamente las tierras que no les pertenecían. Eso indudable, yo creo que eso incidió también a la decisión política de vetar ese artículo, que decía concretamente que es igualitario y democrático al espacio público por parte de todos los ciudadanos, cualquier asociación. Me preocupa mucho, primero, bueno, tenemos un gobierno de la ciudad hasta el año 2015, pero es como que durante estos años, estos 2 periodos de gobierno del PRO, no solamente se ha violado los derechos humanos en la ciudad, sino que también se involucionó en las dinámicas que la Constitución de la ciudad había instituido en el 96, que eran de un alto grado de participación, de un alto grado de consulta, de un alto grado de involucramiento. Es decir, no había políticas públicas que se hacían por decretos del Ejecutivo, sino que presupuesto participativo, participación en las comunas, incluso, bueno, ahora hay comunas, hay juntas comunales, pero me da la impresión que no se promueve la participación ciudadana, que los consejos consultivos están de alguna manera restringidos a la gente que siempre participa, pero que si el sistema no genera confianza, no hay más gente que participe. Si vos vas a una actividad y no ves el resultado de tu participación, replegás tu participación. Entonces también me parece que es complicado, porque muchos temas quedan en manos de la presión de los lobbies, el lobby inmobiliario en relación al tema de los espacios y el planeamiento urbano, la educación privada avanza en detrimento de la educación pública. Me parece que ahí hay algunas cosas que también son preocupantes, porque yo creo fundamentalmente que el control sobre el Ejecutivo, más allá del Parlamento, lo tiene que ejercer también la ciudadanía. No hay información, es todo confuso, porque vos ves el aviso de Macri con los globitos, con su, no sé, con la señora que cuida niños, y vos no sabés si eso es educación pública, si eso es un jardín maternal. Hay como una cosmética que no está en el fondo de la cuestión, ¿no? Sí, la verdad, esto es así. Este gobierno, la verdad, lo que viene sucediendo tras el transcurso de lo que es este gobierno acá de la Cava, el señor Macri, la verdad que más allá de lo que es el borda, las discriminaciones, los no sé, a veces ver tantas cosas que no sé, yo no lo vengo, soy ya un hombre grande, bueno, me ha tocado la realidad de estar en situación de calle, pero ver tanta crudeza y tanta frialdad y tanta, no sé, la verdad, no sé cómo decirte, no hay palabra para decir, porque la verdad que estoy en la recorrida, he vivido y sé lo que es ver, y una frialdad total, y no sé, lo que sucedió en el Borda no existió nunca. Yo la verdad que reprimir a enfermos, a gente discapacitada, a profesionales, a una cosa, todo por ser un negocio inmobiliario, no sé, que yo tenga uso de razón, no sé, no existe. No lo he visto, no sé, pero a ese criterio reprimir así, he estado, todavía tengo una secuela, me ha quedado, porque he estado, bueno, pero la verdad que hay cosas que no puedo llegar a entender, y bueno, eso es lo que me da más fuerza para seguir luchando,
más allá de haber pasado, de tener la experiencia, por ahora sigo estando en situación de calle, me considero en situación de calle todavía porque no tengo mi lugar, pronto lo tendré, y bueno, y así seguiré peleando, así como tantas cosas como es un planteo. A veces la pobreza es una gran empresa porque a veces no se entiende. Supuestamente ahora estamos organizando con el tema de Espacio Mujica, con las organizaciones, de hacer el censo. Hay supuestamente 800 personas, 860 personas en la calle cuando realmente hay 17.000. Claro, ahí hay un informe muy importante de Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, que no solamente no es situación de calle el que está en el banco de una plaza, las personas que están desalojadas, en riesgo de desalojo en una casa tomada, o incluso los que viven en situaciones de precariedad. Nosotros estamos viendo todo lo que está pasando con las villas, no se avanzó en nada en la urbanización de las villas, y además la gente, hay como una falsa contradicción, ¿no? La gente no es que quiere gratis su casa, la gente quiere un trabajo y con una cuota razonable pagar su casa, y en lugar de pagar un alquiler poder pagar una casa. Eso pasa al más humilde y al que está en situación de precariedad, y pasa también a empleados o situaciones que tienen un trabajo pero que no tienen la garantía, que no tienen el apoyo, que no tienen propiedades. No hay ningún mecanismo que garantice que personas con menos recursos puedan acceder a la igualdad de derechos. Entonces, por eso me parece que en educación hay una resistencia para no perder la calidad educativa que tiene nuestra educación pública, y me parece que en salud ya se retrocedió mucho más porque la precariedad, han perdido puestos de trabajo, estamos todos los días, cuando no es el abrazo a un hospital, es el abrazo a otro, porque cierran una sala, cierran un servicio, se decaen los trabajadores, ¿no? Pero bueno, yo lo que vuelvo a hacer es poner a disposición de ustedes nuestro espacio mediático aquí en el canal, pero también nuestra banca, en la legislatura, para darle más visibilidad a las cosas que ustedes hacen, a las organizaciones, a los juicios, porque a veces la lucha es mucha, pero eso aparece en una línea, en un diario, cuando en realidad son hitos, triunfos judiciales o triunfos de alguna manera de la organización social. Así que les agradecemos mucho por el trabajo que hacen, desinteresado, y también porque no lo hacen solo en causa propia, sino que en realidad contribuyen a que se organicen otras personas que están en un momento de mayor vulnerabilidad o necesidad. Así que bueno, los que quieran colaborar, tanto sea con la gente que está en situación de calle, nos contactan, les vamos a dar unos datos, unos números, porque siempre se puede ayudar, más allá de la obligación que tiene el Estado de hacerlo, y también quienes quieran ayudarnos en la campaña para que haya educación inicial, para la igualdad de los niños y niñas en la educación inicial, también los ponemos en contacto con la gente de ASIG y con nuestro proyecto de ley. Será hasta la semana que viene, les agradecemos mucho, muchas gracias, chao. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.